al economista Peter Awad Altamirano, su gerente de estadística del Instituto Nacional de Estadística e Informática, quien dará a conocer el Código de Buenas Prácticas Estadísticas del INEI. Muy buenos días, es doctor Hernán García Cabrera, gerente central de Planeamiento y Presupuesto, ingeniero Percy Quintana Rojas, gerente de Gestión de la Información, a todos ustedes, colegas profesionales de salud. Primero quiero traer a esta reunión los saludos del jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Nosotros estamos muy agradecidos y complacidos cuando hemos recibido este oficio firmado por el señor Hernán García, en el que nos invitan para participar como ponentes en el Código de Buenas Prácticas Estadísticas. Para nosotros es una satisfacción que una entidad se preocupe justamente de el rol de la información estadística, que es tan importante para la toma de decisiones. El Código de Buenas Prácticas, que fue aprobado en el año 2012 a través de un decreto supremo firmado por el presidente de la República de entonces. ¿Cuáles son los antecedentes de este Código de Buenas Prácticas? En el año 1994, los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Luego se reafirmó a través de otra norma de Naciones Unidas en el año 2013. Entonces, este Código de Buenas Prácticas Estadísticas que se han publicado en el año 2012 recoge también las experiencias de Eurostat, las experiencias también, y hemos tenido algunas reuniones con la CEPAL, que es el organismo regional de Naciones Unidas, y también con la comunidad andina. ¿Y qué es este código? Son principios y buenas prácticas para la producción de las estadísticas oficiales. Nos va a permitir mejorar la calidad, indudablemente, fortalecer la credibilidad y confianza de los usuarios. Vamos a garantizar los estándares esperados en las distintas fases de la producción estadística. El código se basa en los principios fundamentales de las estadísticas oficiales de la ONU, también en el decreto ley 21372. ¿Por qué es importante este decreto? En diciembre del año 1975 se crea el Sistema Estadístico Nacional. En el año 1990 se la Ley de Organización y Funciones del INEI con el decreto legislativo 604. Y finalmente, tenemos un Código de Buenas Prácticas Estadísticas aprobado en el año 2012. Sí, el Código de Buenas Prácticas busca mejorar la calidad de las estadísticas oficiales y está conformado por 3 dimensiones, 9 principios y 67 buenas prácticas. La primera dimensión, la dimensión que es el compromiso con el usuario. Cuando hablamos del usuario, el usuario puede ser una entidad gubernamental, puede ser también un investigador o puede ser un estudiante. En general, nosotros publicamos las estadísticas oficiales. La prioridad es que estas estadísticas sirvan pues para las políticas públicas. Las estadísticas es como prender una linterna en medio de la noche. Nos permite ver por dónde vamos. Si no tenemos esa luz, prácticamente nos podemos caer o podemos ir a ciegas. Las estadísticas tienen que ser pertinentes. Tiene que haber imparcialidad y objetividad. Debe existir también una independencia profesional, transparencia, equidad y oportunidad. La segunda dimensión tiene que ver con el compromiso con la eficiencia. Coordinación y cooperación efectiva. Se tiene que evitar la duplicidad de esfuerzos atendiendo las demandas prioritarias y un trabajo con proporcionalidad, un uso adecuado de las fuentes de información
y mucha coordinación. La otra dimensión, compromiso con la calidad. Es decir, debe existir capacidad analítica, técnica y profesional que permita la mejora continua de los procesos de producción de las estadísticas oficiales. Aquí están las tres dimensiones. Compromiso con el usuario, la atención de sus necesidades, la imparcialidad y objetividad, que es muy importante, la integridad profesional y la transparencia, equidad y oportunidad. El compromiso con la eficiencia. Debe haber coordinación, no puede haber duplicidad, se tiene que atender la demanda prioritaria y carga proporcional a las fuentes. Y el compromiso con la calidad, la mejora continua, la innovación, capacidad analítica, técnica, profesional y una revisión permanente de los procesos. Buenas prácticas que hemos visto se tienen que evaluar. Establezcamos indicadores para cada buena práctica, para de esa forma poder hacer una evaluación de cómo van las entidades, cómo está el sistema estadístico nacional. El Instituto Nacional de Estadística e Informática es el órgano rector y es el que debe hacer esta evaluación en todas las entidades. Nosotros hemos venido haciendo esta evaluación, pero de una forma muy general. Solamente les hemos dado a las entidades la posibilidad de que ellos mismos se autocalifiquen y nos digan si están cumpliendo con cada uno de los principios. Es una evaluación general. Lo ideal es que esta evaluación se pueda hacer con indicadores. Nos falta todavía en la implementación del Código de Buenas Prácticas establecer indicadores y tenemos un sistema, el CISPEN, donde íbamos evaluando, ¿no?, a través de las dimensiones y principios a cada una de las entidades. Esto lo hemos hecho hasta el año 2019. Aquí vemos al Seguro Social de Salud en el año 2019, Huánuco, Cajamarca, Junín, llenaron esta encuesta o este registro que tenemos en el CISPEN y nos mencionaban que estaban cumpliendo con cada uno de los compromisos del Código de Buenas Prácticas. Incluso está el señor Percy Quintana aquí también como informante de Huánuco en ese entonces, en el año 2019. Aquí les voy a poner como ejemplo cómo es que en las etapas de una operación estadística interviene cada uno de los principios del Código de Buenas Prácticas. Hemos separado estas fases de la operación estadística de una encuesta. En la etapa de planificación es donde nos reunimos con los sectores. Si vamos a hacer una encuesta de hogares, pues nos reunimos con el Ministerio de Inclusión Social, con el Ministerio de Trabajo, y en esas reuniones pues vamos a establecer qué es lo que queremos medir con la encuesta de hogares. Si hacemos una encuesta económica, nos reuniremos con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y vamos a establecer que esta encuesta pueda servir para diferentes objetivos. Entonces, es muy importante, primero, que la información sea pertinente. Se tiene que utilizar adecuadamente las fuentes de información. Fíjense, nosotros tenemos 4 encuestas de hogares y la ENAO dura 4 horas. Tenemos otras encuestas, la ENDES, la encuesta permanente de empleo o la encuesta de programas presupuestales. La misma muestra, el mismo hogar, le toque otra encuesta. Entonces, definitivamente va a haber un rechazo. Entonces, las fuentes de información tienen que ser adecuadamente establecidas, incluso una encuesta de empresas. Les comento que todos los años hacemos una encuesta económica anual y en esa encuesta para las empresas grandes hacemos un censo. ¿Por qué hacemos un censo? Porque las empresas grandes representan un gran porcentaje de la producción y esas no pueden escapar de la encuesta.
hacemos un muestreo para las medianas, para las pequeñas. Pero también Produce tiene una encuesta nacional de empresas. Y ellos también aplican a las mismas empresas. Entonces, estamos cumpliendo con el Código de Buenas Prácticas. Les comento que justamente para este ejercicio, para este año, hemos ya coordinado con Produce y vamos a fusionar las dos encuestas. La encuesta nacional de empresas y la encuesta económica anual. Entonces, para hacer un operativo estadístico hay que coordinar, hay que, primero, tiene que ser pertinente la información, tenemos que preocuparnos de la carga, tiene que ser imparcial, tiene que apoyarse también en una metodología sólida. Las cifras o los resultados tienen que ser coherentes y tienen que tener comparabilidad. Y algo que es muy importante es la independencia profesional. La cartografía, una metodología y coherencia y comparabilidad, cumple con estos dos principios. Hacer la selección de la muestra de tal forma que pueda representar, si vamos a tener inferencia a nivel departamental, que represente pues a todo el departamento, una metodología sólida. Y algo que es muy importante es el diseño y evaluación del cuestionario. Pues tenemos que también hacer una prueba piloto, ¿no? Si este cuestionario es apto, pues continuamos con la operación de campo. Una vez que hemos recopilado toda la información, y fíjense que ahí en la recolección o en la operación de campo también se están cumpliendo con los principios de metodología sólida, la coherencia, imparcialidad y objetividad. Luego pasamos al procesamiento. Hay que hacer toda una serie de consistencias, el análisis y evaluación de datos. Se analizan si hay un outlier, un dato que pueda haberse pasado del procesamiento y consistencia, y nuevamente se tiene que volver al procesamiento, a ver qué ha pasado y a la fuente de datos. Y finalmente la difusión, ¿no? Que debe ser abierta, una política de difusión abierta en donde se respete la confidencialidad. Microdatos se deberían de descargar desde la página web. Debe difundir la información de tal forma que los usuarios puedan contar con esta información. Y aquí pongo un ejemplo de los registros administrativos. Se tiene que tener una normatividad y alcance. En el caso de salud, cualquier tipo de registro que se pretenda implementar tiene que ser autorizado mediante una norma interna y se debe establecer si el alcance es solamente para Lima Metropolitana o se va a hacer en todo el Perú. El alcance puede ser los niños hasta 36 meses para evaluar el tema de la lactancia materna, si han cumplido con el control de crecimiento, o puede ser las madres gestantes. La conceptualización es muy importante porque el concepto tiene que ser acorde con lo que hay en el Ministerio de Salud o con los estándares internacionales. Las clasificaciones y estandarización. Si no sabemos clasificar, va a haber un problema en los resultados. Nosotros tenemos clasificación de actividad económica, clasificación que es el código de ubicación geográfica. Es muy importante que haya una estandarización. Y aquí sí hay que ser bastante claro, ¿no? La clasificación tiene que ser estándar. Tiene que ser un estándar en el Sistema Estadístico Nacional. No podemos crear, por ejemplo, nuestro código de ubicación geográfica. Tenemos que tener el código estandarizado en el Sistema Estadístico Nacional. Igual, la actividad económica. No podríamos estar estabilizando la revisión 2 de la CIU o la revisión 3 cuando estamos en la revisión 4 desde el año 2008. Entonces, ¿quiénes nos deben de dar esas clasificaciones estandarizadas? Pues el órgano rector de las estadísticas, diseño y evaluación del registro.
Fíjense, yo les estoy haciendo una presentación de las etapas de una operación estadística basada en registros administrativos. Pero para aprovechar un registro administrativo, lo ideal es que en el diseño del registro, pues estemos considerando a algún analista de la oficina de estadística. Porque el analista te va a decir, tienes que estandarizar, tienes que incluir esto, el otro, y ese registro administrativo está hecho para generar estadísticas. Pero si ustedes tienen ya un registro antiguo que no ha estado diseñado para utilizarlo estadísticamente, se le puede tratar, pero es mucho más difícil el tratamiento que le vamos a dar porque se tienen que estandarizar incluso cada una de las respuestas. Se tiene que utilizar quizás la inteligencia artificial, como no existe una clasificación adecuada, se va a tener que parchar, tratar de mejorar, aprovecharlo, quizás no en todos sus campos. Entonces, es mucho más complicado. Hablo de la Oficina Estadística de la misma institución que debería estar presente cuando se diseña un registro administrativo. La gestión de los datos, cómo va a generar las bases de datos. Luego viene el procesamiento, y eso también lo vemos en el análisis y evaluación de los datos. Vamos a dar coherencia, tenemos que ver lo que no se puede publicar, que el diseño del registro administrativo no ha sido adecuado. Por eso, porque falta información, por eso que estas partes son importantes, ¿no? La evaluación del registro, la gestión de los datos, el procesamiento. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un registro administrativo de enfermedades, ¿no? Y en la clasificación, yo tengo ahí enfermedad 1, enfermedad 2, enfermedad 3, enfermedad 4, y en la enfermedad 5, hasta la enfermedad 10. Y en la enfermedad 10 es la categoría otros. Porque en las clasificaciones siempre hay un otros, donde se agrupa lo que ya no es importante. Pero cuando estamos haciendo el procesamiento y el análisis y evaluación de los datos, me aparece que la enfermedad, o sea, el otros, donde están todas las enfermedades que ya no son importantes, representa el 60%. ¿Cómo va a representar otros el 60%? La categoría otros debería, a lo mucho, debería representar no más del 15%. Porque si está representando el 60% es que no hemos sabido clasificar, señores. Hemos tenido que desagregar esa clasificación adecuadamente. Luego, la difusión de los datos. Lo ideal es que se tenga una política de difusión abierta, en donde cualquier usuario, y de esta forma se muestra la transparencia, ¿no?, pueda acceder a la información. Tiene que haber un cronograma de difusión de tal forma que el 15 de enero publicas, el 15 de febrero publicas, y si no publicas, tienes que dar una justificación por qué no estás publicando las cifras. Miren, aquí en el principio 4 tenemos la documentación. Se documentan y ponen a disposición del público las normas, clasificaciones, métodos y procesos utilizados en la producción de estadísticas oficiales. También se tienen que establecer el método que se ha utilizado, los procesos utilizados. Toda esa documentación de qué instrumentos se están usando, todo eso se tiene que mostrar como documentos de esa operación estadística. Los metadatos y microdatos son temas de bases de datos. Las bases de datos deberían estar anonimizadas, claro, sí, porque hay que respetar el secreto estadístico, facilitar el acceso, que cualquiera tenga la posibilidad de descargar la información, y el calendario, lo que les manifesté antes, que se establece un calendario para la difusión de estas estadísticas. Y con eso, si nosotros tenemos un check, un indicador para cada una de estas buenas prácticas y tenemos un check positivo, pues ya hemos cumplido con el código, con el principio 4 de transparencia, equidad y oportunidad del Código de Buenas Prácticas. ¿Sí? Miren, aquí hay un ejemplo de indicadores. Tenemos la buena práctica 4.2. Se comunica a los usuarios los cambios metodológicos con la debida anticipación.
hay 3 indicadores. Número de actividades estadísticas del año pasado que tuvieron cambios metodológicos significativos y que impactaron en los resultados. Número de casos en los que los usuarios fueron informados por adelantado. Número de estos casos en que los usuarios fueron informados en el tiempo de publicación. Ustedes sabían de que los errores, cualquier cambio deberían publicarse. Esa es una muy buena práctica. El año 2015 llegaron acá los expertos de la División de Estadística de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Estadístico, la OCDE. Ustedes saben que estamos en un proceso de adhesión. Nos hicieron esa observación. Si hay un error en uno de los, ustedes lo publican, es una buena práctica. Hay que presentar y hay que decir si es que nos hemos equivocado, hay que decir en qué nos hemos equivocado. Aquí hay otro ejemplo de la confidencialidad, ¿no? Un indicador. O sea, está la buena, o sea, el tema no termina en la buena práctica. Si nosotros queremos establecer un buen sistema de evaluación, tenemos que establecer indicadores. Por ejemplo, en la legislación se garantiza la confidencialidad estadística, la que es cumplida rigurosamente. Entonces, el indicador es, ¿existe una legislación que exija la confidencialidad estadística? Evidentemente que sí. Hay personal del Sistema Estadístico Nacional firma un compromiso de confidencialidad jurídico cuando entra a trabajar al CEN. Ahora, ustedes han dado un paso fundamental teniendo este código de buenas prácticas. Aquí hay que establecer o definir indicadores de buenas prácticas estadísticas y este tipo de talleres de capacitación o algo muy bueno, y nosotros nos sentimos muy complacidos de haber estado presentes en esta reunión y pueden estar seguros que estamos a la orden a cualquier tipo de capacitación o ayuda que les podamos dar en ese sentido. Más bien, muchísimas gracias.